Bueno, entonces vamos con el segundo video de la clase de hoy 27 de octubre, que es sobre integrales dobles. Aprovecho pues para dejarlo en grabación, ya que hace unos momentos me hicieron unas preguntas sobre el taller. El taller sí se va a hacer hasta integrales triples, que es lo que se va a hacer, se va a ver ¿qué? El sábado. Pero el tema de evaluación sí se va a hacer hasta acá, hasta integrales dobles. ¿Por qué? Porque de integrales triples quiero, digamos que, trabajar 2 clasecitas para entrenarlos más en integrales triples, que tiene un poquito más de trabajo para ser evaluado en el examen. ¿Listo? Pero el taller sí todo se va a trabajar, los 5 puntos. Acuérdense que hay que entregar 10. Entonces, como son 5 puntos grandes, serían coger 2 de cada ítem. Y recuerden que los talleres se pueden entregar máximo en equipos de A3. Y antes de que se me pase, por ahí tuve un problema con una estudiante en la revisión de notas, fue el único caso que llegó, porque el compañero que le correspondía enviar el trabajo no escribió el nombre de la niña. Pues ella me mandó, los WhatsApps con las pruebas donde se comunicaban con el compañero para que yo pudiera entender que efectivamente sí era que habían trabajado juntos y no que pues digamos estuvieran como tratando de a última hora metiendo a alguien en el grupo para ganar nota, ¿no? Y ahí digamos que llegamos a un acuerdo en la nota, pero en términos generales fue prácticamente un acuerdo porque yo quise llegar a ese acuerdo, ¿no? No digamos porque me lo exigieran, ya que ustedes deben marcar el taller con el nombre de todos los compañeros. Entonces, pilas, porque eso puede tener consecuencias, muchachos. Al compañero o a la compañera que le corresponda organizar la información y enviarla, que por favor escriba los nombres, porque si para este segundo corte se vuelve a presentar, qué pena ahí sí, ustedes no son niños chiquitos, entonces pues asume las consecuencias la persona que no apareció, ¿ok? Porque sí, de verdad me pasó, entonces por favor chicos, como muy atentos a eso, a las entregas que hagan. Bueno, entonces, después de estas 2 observaciones sobre las entregas de taller y de exámenes, entremos en materia. Mientras agrando acá, repito, no olviden anotar en la portada, háganle una portada. Yo no les pido norma Zapa, pero por favor háganle una portada donde ustedes anoten los nombres de todos los compañeros del grupo, no vayan a afectar a alguien. Bueno, seguimos aquí en la temática. En este segundo video vamos a trabajar integrales dobles. Bueno, entonces en las integrales dobles vamos a empezar por las más baraticas como para entender el concepto de integral doble. Realmente estas no las vamos a, o no son, digamos, las interesantes que van a aparecer en una evaluación, porque pues sus límites de integración son simplemente números. Las interesantes son donde tenemos límites de integración, que son funciones. Pero pues vamos a empezar con este para poder primeramente entender el concepto. Entonces, cuando yo hablo de integrales, hay 2 tipos de integrales, dobles y triples en las integrales múltiples. Vamos en las dobles en un rectángulo. Entonces nos dicen, bueno, consideremos una superficie definida como z igual a f de x, y R una región del plano, ojo acá, XY, definida como el intervalo AB, esto es en X, y CD en Y. Entonces observemos cómo nos muestra la figura. Entonces, mire, yo tengo aquí la función o superficie z igual a f de x, y. Eso me crea como esa mantica en 3 dimensiones. Para yo integrar esa mantica en 3 dimensiones, ¿qué hago? A mí no me va a interesar
ahí en 3 dimensiones, porque estoy en integrales dobles, me va a interesar la sombra que genera en el plano XY. Esta región que genera en el plano XY. Resulta que esa región, esa sombrita que está generando en el plano XY, me da un rectángulo. En el rectángulo yo miro en X, aquí está el intervalo en X, yo miro el punto inicial y el punto final, de A hasta B. Y luego miro el intervalo en Y, punto inicial, que en este caso es C, punto final D, y esos van a ser los límites de integración, o sea, va a haber dos integrales, una con respecto a X, que aquí está AB, y otra con respecto a Y, que sus límites de integración van a ser CD. O sea, esta salió súper bonita porque resulta que el reflejo de la superficie, esa mantica me dio un rectángulo. Entonces, cuando yo tengo ese rectángulo, defino el volumen. El volumen se puede, del sólido, se puede interpretar como una integral doble. Porque recuerden que el volumen de cualquier superficie es base, largo por ancho por alto, ¿no? Entonces, ¿aquí qué sería? Sería el área. O también se le dice área por altura. Entonces, para hallar el volumen del sólido, que se encuentra acotado por esa superficie, superiormente por la superficie Z igual a F de X, Y, sería la doble integral de esa región con respecto al diferencial de área, ¿cierto? Diferencial de área, miren, en general que estoy mirando, largo por ancho. Si lo pongo de manera, en otra perspectiva, entonces sería ancho por largo, ¿sí? Pero estoy mirando dos dimensiones. Entonces, este DA, que es del de área, sería de X, de Y, o el de área se puede escribir de Y, de X. Entonces, el volumen acotada por la superficie Z igual a F de X, Y, en donde en el rectángulo R es F, es la doble integral en la región R de F de X, Y de A. Entonces miremos cómo se arma. Aquí se pueden armar dos integrales. La integral con respecto a X con respecto a Y o la integral con respecto a Y con respecto a X. Entonces veamos el desarrollo del concepto. Entonces acá está la mantica. Vuelvo a poner la mantica, otra mantica diferente. Aquí pues están los rectángulos, digamos, subiéndolos, como para mirar el volumen. Y me dicen, vamos a aplicar el teorema de Fubini. El teorema de Fubini es la forma práctica de hallar este volumen con esta integral doble diferencial de área. Entonces, miremos. Dice el teorema de Fubini. Si F es continua en el rectángulo, ¿no? Pues aquí no deben haber fisuras. Esta mantica o este pedazo de superficie debe ser continuo. Y la región que proyecta en el plano XY es un rectángulo tal que X está acotado por A y B. En este caso, X estaría acotado entre 0 y 2, ¿no? Y está acotado entre C y D. Entonces, Y estaría acotado entre 0 y 2 en este caso, ¿sí? Entonces, ojo, A, B, C y D pueden ser totalmente diferentes o pueden ser los mismos valores. Eso no hay ningún problema, eso depende de la gráfica. Entonces, hallar el volumen sería con la integral doble de F de X, Y diferencial del área. Entonces, ¿cómo se hace? Yo defino cómo voy a sacar ese diferencial de área. Si primero con respecto a Y y luego con respecto a X o al revés. Entonces, si yo digo de Y de X, quiere decir que voy a empezar, como en la jerarquía de operaciones, a integrar de adentro hacia afuera. Entonces, la integral más interna es con respecto a Y. Entonces, busco acá Y. ¿Cuáles son los límites de integración en Y? C y D. Y
quedaría entonces la integral interna de C a D de f de x, y de y. Y la integral externa de x sería con los límites de integración de a b. Miren la externa, de a a b, ¿cierto? Esa sería la primera forma de hallar esta integral con respecto al diferencial de área. La otra forma, entonces yo quiero hallar primero de x y luego de y. Entonces, la integral interna, como es con respecto a x, los límites de integración serían con respecto a x. Dice de a hasta b porque yo ya vi que la región está acotada entre x igual a y x igual a b. Y luego de y es la externa, entonces pongo los límites de integración aquí afuera, de c a d. A este tipo de integrales, cuando me da ese reflejo en el plano XY, un rectángulo, se le llaman integrales iteradas, ¿sí? Porque son simplemente evaluar, pues hallar la integral, como ustedes ya saben, hallar métodos de integración, pero integrales entre valores, los límites de integración. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces, ustedes han visto todo el tiempo la mantica. Entonces, aquí vamos a ver la función que me genera esa mantica. Entonces, dice acá, encuentre el volumen del sólido S acotado por el paraboloide elíptico z igual a 16 menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Los planos x igual a 2, y igual a 2 y los planos coordenados. Entonces, bueno, aquí vuelvo a poner la gráfica del pedacito de la mantica. Entonces, vamos sacando datos. Z es igual a 16 menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado. O sea, esta es la figura de Z que nos dieron acá, ¿cierto? Ese pedacito está acotado ¿de qué manera? Me dicen, x igual a 2, y igual a 2 y los planos coordenados. Entonces, si son los planos coordenados, entonces sería 0, 0. Entonces, quiere decir que x se mueve entre 0 y 2. Y y en este caso se movió entre 0 y 2. En este caso me dieron los límites de integración igualitos, igualitos. Entonces, pues no hay ningún problema, pero pueden darme límites de integración diferentes. Vamos a describir la región de manera práctica como usted describió la región aquí en el teorema. Vamos a escribirla así. Entonces, la región que estamos analizando corresponde a todos los puntos x, y que pertenecen a R2 porque están en el plano, tal que X se mueve entre 0 y 2 y Y se mueve entre 0 y 2. Entonces vamos a hallar su volumen. Entonces, según esto, el volumen es la doble integral de la función z igual a 16 menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado. No se escribe z, se escribe a lo que es igual, ¿no? Recuerden que z igual a f de x, y. O sea, se escribe 16 menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Como aquí la base es un rectángulo, entonces ahí sí ya ustedes deciden cómo quieren. ¿Qué quieren? ¿Integramos con respecto a x y luego con respecto a y o al revés? Ahí sí es, en estos como son rectángulos. Y primero, profe. Y primero. Y primero, bueno, entonces con respecto a y luego con respecto a x. Entonces, como dijimos con respecto a y, voy a poner y es la interna, o sea que la primera integral, la integral más interna, los límites de integración van con respecto a y, que aquí están descritos. De 0
a 2. Y la integral externa es x. Entonces, que aquí están descritos. De 0, en este caso, pues me dieron lo mismo, de 0 a 2. Entonces, empiezo a integrar. Entonces, para empezar a integrar, pongo volumen igual a la integral de 0 a 2 con respecto a x, lo dejo aquí. Y vamos aquí a poner el resultado de la integral con respecto a y. Entonces, la primera es esta con respecto a y. Entonces, como es integral con respecto a y, vamos a mirar en la superficie dónde está y. Y está acá, yo la voy a colorear un poquito para tener claro que esa es la variable de integración. Todo lo otro funciona como una constante. Entonces, aquí la única variable de integración es y. Todo lo demás es una constante. Entonces, arranquemos con 16. 16 es una constante. La integral de una constante es ella misma multiplicada por la variable de integración. Entonces, integral de 16 es 16y menos integral de x al cuadrado, esta de acá, esta ya se integró. La integral de x al cuadrado, como es x al cuadrado, no está con respecto a y, funciona como una constante. La constante, la integral de una constante es ella misma, que en este caso es menos x al cuadrado, por la variable de integración que es y. Menos 2, ahora sí, vuelvo y repiso por la integral de y al cuadrado. La integral de y al cuadrado es y a la 3 sobre 3. Y quedó la integración externa. ¿Evaluada en qué valores? Entre 0 y 2. Hasta ahí. ¿Bien? Repasamos integración. Sí, profe. Toca volver a, exacto, toca volver ¿a qué? A revisar esos métodos de integración, porque miren que lo que se explica en vectorial es fácil. Esta parte es fácil, resuelva la integral teniendo claro que la variable es y. ¿Listo? Pero a veces los métodos de integración se nos olvidan. Y eso que este es, digamos, el de las potencias es el más sencillito. Entonces, bueno, seguimos acá, nuestro volumen integral de 0 a 2, por acá pongo el de x y nos falta evaluarlo, ¿no? Entonces, arrancamos con, acordándonos del teorema fundamental del cálculo, empezamos con el límite superior. Entonces, quedaría 16 por 2 menos x al cuadrado. Estamos reemplazando en y, ¿no? Algunas veces un consejo, para que usted no se complique, para acordarse de que su variable fue y, entonces ponga límite y igual a 2, y igual a 0 y así no se complica. Porque a veces uno dice, se le olvida acá, ay, ¿en qué variable era que estaba integrando? ¿Reemplazo en x o reemplazo en y? Entonces no, tienes que reemplazar en y. Entonces y igual a 2 acá, menos 2, aquí iría 2 al cubo sobre 3. Listo. Aquí me toca más larguito, ¿no? Menos ahora en el límite de integración inferior. Pues es 0, nos va a dar todo 0, pero pues yo lo voy a poner paso por paso. 16 por 0 menos x al cuadrado por y, reemplazo es en y que vale 0, menos 2 por 0 al cubo sobre 3. Cierro y ahora sí pongo la externa que todavía no hemos podido de x. ¿Listo? Y hago las operaciones. Toda esta parte de acá se me hace 0. Mejor le quito el verde para que no combino tinto. Toda esta parte pues se hace 0. La otra es la que toca resolver.
Entonces seguimos acá, volumen igual integral de 0 a 2 y vamos a resolver. Entonces, 16 por 2, eso me da 32 menos x al cuadrado por 2, entonces 2x al cuadrado menos 2 por 2, 2 al cubo sobre 3, entonces 2 al cubo, eso es 8, por 2, 16, menos 16 tercios. Todo esto de x. Y ¿eso cuánto nos da? Ah, bueno, ahí ya lo podemos dejar. Pues ustedes podrían, uno podría trabajar términos semejantes entre 32 y menos 16, pero lo podemos dejar al final. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar nuestra integral con respecto a x. La variable es esta. Todo lo demás es constante. Esta ya es una integral normal de las que hemos trabajado. Entonces empezamos. Integral de 32 por la variable que es x, menos 2 integral de x al cuadrado, entonces quedaría x a la 3 sobre 3, menos 16 tercios por x, y se evalúa de 0 a 2. Y hago la evaluación. Ya no voy a evaluarlo en 0 porque ya ustedes saben que si lo evalúo en 0, si reemplazo x por 0, pues eso va a dar 0. Entonces voy a hacer la evaluación en el límite superior. 32 por 2 menos 2 por 2 al cubo sobre 3 menos 16 por 2 sobre 3. Y eso sería igual a ¿qué? Entonces 32 por 2, 64 menos 2 al cubo 8 por 2, 16 menos 16 tercios menos, entonces 16 por 2 menos 32 tercios. Y esto es igual a ver, ayúdenme allá con las cuentas. 64 iguales. 48. Menos 48 tercios. ¿Sí? Y 64 menos 48 tercios. Ayúdenme allá con las cuentas, ¿cuánto da? No, profe, eso da 48. 64 menos 48 tercios da 48. Ah, sí, todo da 48. Ah, ok. Es que Sí, señora, 48 cuando todo. preparé la clase no hice la cuenta. Ah, listo. Entonces dio 48 unidades, ¿qué? Cúbicas. Cúbicas. Muy bien, porque estamos hallando volumen. Recuerden que, me devuelvo aquí un momentico, el teorema de Fubini es para el volumen, ¿no? ¿Dónde fue que lo puse aquí? ¿Listo? Pero pues entonces, empecé con este porque es como digamos, el más sencillo, porque el reflejo que da en el plano XY es un rectángulo. Entonces, sus límites de integración, pues son números tanto para X como para Y. Un buen ejercicio sería chévere que ustedes hagan esa misma integral ahora con respecto a X primero y luego con respecto a Y. Debe darles exactamente lo mismo. El teorema de Fubini nos muestra un igual para los dos casos. ¿Sí? Si no les da lo mismo es porque en algún lado hicimos mal las cuentas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos. ¿Sí, Gabriel? No, profe, que sí. ¿Sí? Entonces sería un buen ejercicio ustedes revisarlo al revés. Primero integrando de Y y luego de X. Bueno, ya teniendo claro cuál es el concepto y qué significa la doble integración, pues vamos a ir a las regiones que son interesantes, que son aquellas que al reflejarse en el plano cartesiano, XY,
me genera una región que es plana, pero que no es rectangular totalmente, algo así. Entonces, miren, esta mantica que está en 3 dimensiones, es la gráfica, su región reflejo en el plano XY no es un rectángulo. Entonces, acá voy a tener límites de integración acotados por funciones. Entonces, podría ser de la siguiente manera. Entonces, digamos que esta sería de tipo 1. La de tipo 1, entonces, para X, usted va a tener que X está acotado por 2 valores, pero Y está acotada por 2 funciones. ¿Sí ve? Función 1, función 2, ¿cierto? G de 1 de X significa que la función de X está despejada en términos de Y, ¿cierto? Entonces, miren, Y estaría acotado por 2 funciones y X por 2 valores. O se puede describir de la forma tipo 2. Entonces, aquí sería al revés. Y está acotada por 2 valores, eso sí serían 2 números, pero X está acotada por 2 funciones, H de 1 de Y, H de 2 de Y. Entonces, ¿cuál de las dos formas uso o de qué manera yo interpreto esas dos regiones para integrar? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, voy a ir aquí y voy a mostrar primero algunos ejemplos de regiones tipo 1. Entonces, miren, las regiones tipo 1 yo voy a ver en el plano cartesiano, chicos, que X, que yo puedo encontrar 2 funciones, una que esté arriba y una que esté abajo que acote. Aquí nos vamos a acordar un poquito por allá lo que ustedes vieron en cálculo integral sobre áreas entre curvas. Aquí funciona lo mismo. Entonces, miren, tengo una función que me define arriba y que me define abajo. Y los otros límites X está de izquierda a derecha si son 2 valores. Este es un ejemplo de región de tipo 1. Esta es otra región de tipo 1. Entonces, tengo una región que está arriba y otra que está abajo, pero miren, la que está arriba y la que está abajo por aquí en este punto, se encuentran las dos. Miren que en la primera no se encontraban en ningún punto. Y X está acotado por 2 valores. Y acá esta es la otra. También tengo una función arriba y otra abajo. Y los valores que están acotados en X de A hasta B son los mismos para las dos funciones. Entonces, miren que es lo importante para regiones de tipo 1. Las regiones de tipo 1 son las que ustedes al ver la gráfica pueden notar si la superficie está acotada arriba y abajo por 2 funciones. Si está acotada arriba y abajo por 2 funciones, entonces son regiones de tipo 1. Entonces dice acá, ya vamos a hacer un ejercicio. Si F es continua en la región D, miren que esta región D se define por la gráfica, o sea que de una vez el paso 1 es hacer la gráfica de la región para poder encontrar. Entonces, hace la gráfica de la región y encuentra que es de tipo 1, ¿por qué? Porque encontró que hay 2 funciones, despejada Y, una que está arriba y una que está abajo. Y X está acotada por 2 valores. Si ese es el caso de la región, entonces tenemos una región de tipo 1. ¿Y cómo se integra? Entonces, la integral de esa región D de tipo 1
de f de x, y, diferencial de área, va en este orden. Aquí sí ya no es en cualquier orden. Las de tipo 1 son de y, de x. Como aquí estoy trabajando la variable y, entonces tengo la función g de 1 de x, g sub 2 de x, y la externa, que es de x, la externa siempre debe darme dos números, dos valores. Aquí puede a veces darme un valor y una función, pero necesariamente tiene que haber mínimo una función. Entonces, arriba, abajo. Estas son las regiones de tipo 1. Vamos a hacer un ejemplo de una región de tipo 1. Entonces me dicen lo siguiente. Ay, pensé que había anotado el enunciado. Bueno, voy a anotar el enunciado. Dice acá, hallar el valor del sólido que está por debajo del paraboloide z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y encima de la región D en el plano XY acotada por la recta y igual a 2x y la parábola y igual a x al cuadrado. Entonces, ahí me la da. Así está. Entonces, ¿qué tengo que hacer primeramente? Pues entender qué me dice ese enunciado. ¿Cómo? Pues trabajando con la gráfica. Bueno, entonces, antes, yo ya tengo que, voy a hallar ese volumen como la integral de la región D. Dice que está por debajo del paraboloide z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, aquí va x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, con el diferencial de área. Tengo que mirar qué tipo de región es, si es tipo 1 o tipo 2. Pues como solamente hemos visto tipo 1, debe ser de tipo 1. Pero entonces, vamos a verlo con la gráfica. Recuerden que para poder decir que es de tipo 1, yo tengo que poder visualizar una función arriba y una función abajo. Y los límites de integración en X deben ser números, valores. En este caso, entre A y B. Entonces, esperen, abro mi GeoGebra. Vamos a hacer el ejercicio. Acá. Entonces, bueno, quito este. Ah, no, mentiras. Este sí, porque aquí ya no me interesa en 3D qué pasa, sino en 2D. Entonces acá, lista gráfica con toda la cuadrícula. Entonces vamos a, dice que en el plano XY lo que me importa, la acotación, acotada por la recta Y igual a 2X,
esta, y la parábola y igual a x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, tengo esas dos. Por tanto, observe, le subí como mucho. Ahora acá. Perdón. Ay. Entonces, voy a encontrar acá, perdón, aquí, vista, aquí. Voy a mirar la intersección entre estas dos, la recta y la parábola. Son estos puntos, A y D. Listo. Y ahora, si ustedes observan este pedacito, que es el que a mí me interesa, está acotada por esas dos. Este pedazo de acá, ese bosquejo, vamos, le voy a poner como otro colorcito para poderlo ver mejor. Eso es lo que está acotado. Entonces, ahí yo puedo observar que hay una función arriba y una función abajo. Entonces, miren. Función arriba es esta, que es ¿quién? La recta y igual a 2x. Y la función que está por debajo es esta, y igual a x al cuadrado. Entonces, teniendo eso, vamos a armar mi región. Entonces, D es igual a los x, y, tales que. Les voy a primero a decir quién está arriba y quién está abajo. Entonces, para poder decir quién está arriba y quién está abajo, como estoy en el plano XY, ¿quién me dice la altura? ¿X o Y? Y. Y. Entonces, Y, pues como Y por costumbre se pone de segundas, la voy a poner acá. Y está entre dos funciones, entre 2x y x al cuadrado. ¿Sí? Y igual a. Y x debe estar, como es de región tipo 1, debe estar entre dos valores. Entre este valor que corresponde a 0 y miren el otro valor donde acotó, me bajo, que es 2. Miren acá, 0, 2, también me los dio. Y esa es la región que voy a integrar. Entonces, teniendo eso, esa información, borro acá y lo escribo acá. Entonces, primero, mi región son todos los puntos x, y, tales que x se mueve entre 0 y 2. Y y se movió entre dos funciones. La función que está abajo era la parábola x al cuadrado. Y la que está arriba es la recta 2x. Entonces ya tenemos la región. Como ya tengo la región, me devuelvo, observo, ya tengo mi región. Entonces la integral por dentro va de y pongo como límite de integración, pues, las funciones que encontré. G de 1, que es el límite de integración inferior, la función que está abajo. G de 2, el límite de integración superior, pues la función que está arriba. Entonces, es lo que vamos a hacer. Volumen es igual a, entonces dejo x al cuadrado más y al cuadrado, que es de y de y, entonces, va desde la función que está abajo, x al cuadrado, a la función que está arriba, que es 2x. Y
esta es la interna, ¿no? Y luego viene la externa, que es con respecto a x, que va de 0 a 2. Siempre la función externa, sus límites de integración, tienen que ser números, siempre, porque si no, pues no nos va a dar el valor y nosotros estamos hallando volúmenes. Hasta ahí está claro. Profe, Dime. ¿cómo sacaste ese 0 y ese 2? Que es que no me fijé bien con la gráfica. Pues es que es donde se acotan las dos, porque aquí dice que está acotada por esas curvas. Entonces, donde se acota son los puntos de intersección. Por tanto, pues en la gráfica, ahí se veían los puntos de intersección. ¿Sí? En la Que eran gráfica, 2 y que 0. era, el uno era 0, 0, 0, y el otro era 2, ¿qué? 2, 4. Es que cerré la gráfica. ¿Sí? Ahí se veían los puntos. ¿Cómo se ven en GeoGebra? Usando esperen, la vuelvo a mostrar. La volvemos a hacer entonces. En GeoGebra se ven usando el comando intersección. Entonces, una vez usted tenga el comando intersección, pues lo saca. Entonces, aquí rápidamente. Miren que yo no grafiqué la superficie no me importa en este momento solamente para la integral, ¿no? Para la integral aquí abajo sí. Lo que me importa son los límites de integración que me los da el plano XY. Entonces, y igual 2x y y igual x al cuadrado. Era la otra. Entonces, esos límites de integración en x los encontré con este comando intersección entre esta y esta gráfica. Entonces me dio los puntos A y B, y como voy a integrar con respecto a X, pues miro la coordenada en X, de 0 a 2. ¿Sí? Porque en Y la integración es con respecto a las funciones, la que está arriba y la que está abajo. ¿Listo? Gabriel, que fuiste tú el que preguntó. Sí, listo. Ok, bueno. Y ya, entonces ahí ya simplemente integramos. Entonces, empiezo siempre con la función interna para integrar. Entonces, como integramos con respecto a y primeramente, porque es la función interna, voy acá a repisar el y al cuadrado. ¿Y qué me queda? Integral por ahora de 0 a 2 de x por acá. Entonces, integral de x al cuadrado. Como aquí no está y, pues funciona como una constante. Entonces, ¿qué es eso? X al cuadrado por la variable de integración que es y, más la integral de y al cuadrado. Esa sí está con respecto a y. Entonces, la integral de una potencia sería y a la 3 sobre 3. Evaluada, ahí di mucho espacio, entre el x al cuadrado y 2x. Listo. Y entonces ya aplico límites de integración. Les voy a seguir acá. Volumen igual integral de 0 a 2 y el de x por allá bien lejitos. O por acá. Entonces empiezo a integrar. Recuerden que integré con respecto a y, o sea que los límites de integración los voy a reemplazar donde está y. Entonces me queda, arrancamos con la que está arriba, x al cuadrado por y, que es 2x, más y al cubo, ahí reemplazo 2x al cubo sobre 3. Listo, todo esto límite superior menos límite inferior, ¿se acuerdan? Entonces, ahora voy con el límite inferior, que es x al cuadrado. X al cuadrado por y, que es x al cuadrado. Más
y al cubo, entonces ahí reemplazo x al cuadrado al cubo sobre 3. ¿Y esto a qué es igual? ¿Se quedó claro cómo reemplacé ahí? ¿Cómo se evalúan los límites? Igualito. ¿Sí? Ok. Sí, señora. Es igualito, ¿no? Entonces, viene ahora la integral de 0 a 2 de x. Y hagamos pues las cuentas. Entonces quedaría x al cuadrado por 2x, me queda 2x al cubo. 2x al cubo me quedaría más 2 por 2, 4 por 2, 8, 8x al cubo sobre 3 menos x al cuadrado por x al cuadrado, quedaría x a la 4 menos con más da menos. ¿Sí? Miren acá, menos con menos, digo menos con más da menos. Entonces aquí quedaría menos x a la 2 a la 3, quedaría x a la 6 sobre 3. Entonces ya me quedó. Y ahora esto, todo como está en términos de x, ya quedó resuelta para la última integral, porque ya todo termina en términos de x. Siempre para la última integral pues debe quedar en una sola variable. Y acá integro. Entonces me quedaría la integral de 2x al cubo quedaría 2x a la 4 sobre 4 más 8 tercios por la integral de x a la 3 quedaría entonces x a la 4 sobre 4 aquí multiplicado menos, entonces aquí quedaría x a la 5 sobre 5 menos un tercio, lo pongo acá, integral de x a la 6 quedaría x a la 7 sobre 7, todito, evaluado de 0 a 2. Y pues ahí hacemos las cuentas, entonces esto me da 2x a la 4 sobre 4, esto me da x a la 4 sobre 2, más este de acá se va y aquí queda 2. 2 tercios de x a la 4 menos x a la 5 sobre 5 menos esto quedaría x a la 7 y abajo 3 por 7, 21. Y todo lo evaluamos de 0 a 2, ¿cierto? Pero evaluarlo de 0 a 2 es evaluarlo solamente en el límite superior, ya que el límite inferior, como es 0, me daría 0. Entonces me quedaría 2 a la 4, me daría 2, 4, 8, 16 medios, más 2 tercios por 4, por 2 a la 4, que es 16. Menos 2 a la 5 es 32 sobre 5. Menos, esta sí es la larga. A ver, sería 32 por 2, 64 por 2 sería, a ver, reviso yo por aquí se las cuentas o no. 144. ¿Me ayudan ahí? 128. Ay, sí, 128. 128 sobre 21. Y entonces esto me da 16 medios, me da 8 más, esto me da 32 tercios, menos 32 quintos, menos 128 sobre 21. Y ahí sí ayúdenme con la calculadora, ¿cuánto nos da? Puede ser en decimales, si la tienen en decimales, unidades cúbicas. 216,35 avos. Ok.
Esto sería 6.17. y 6.17 si se fuera en decimales. Listo. Bueno, yo creo que dejamos ahí. Entonces así se saca una integral doble. Miren que realmente lo que hay que hacer bien es la gráfica en el plan, porque pues ya las integrales ustedes las sacan. En general estas integrales de aplicación pues son muy sencillas. Pues voy a ver el objetivo el sábado es trabajar integrales triples, pero pues si no alcanzamos pues vemos integrales dobles la otra forma que son las regiones de tipo 2. Es decir, miren, las de tipo 1 que al observar la gráfica tengamos arriba y abajo. Siempre podamos distinguir quién está arriba y quién está abajo. En las integrales de tipo 2, que cuando tengamos la gráfica podamos distinguir quién está a la derecha, en el límite superior estaría la función que está a la derecha y la que está a la izquierda. La curva, ¿no? No tiene que ser función. Puede ser función como puede ser que no. Entonces, la curva que está a la derecha y la curva que está a la izquierda. Y los límites de integración con respecto a Y sí tienen que ser números. Sería esta región. Entonces, miren que... Profe, en esta de tipo 1, ¿también tenían que ser números o no importaba? Porque ahorita la que hicimos no tenía números. ¿Cómo así que no tenía números? O sea, que digamos esta la evaluamos en 2x y en x al cuadrado también. No entiendo, o sea, ¿cómo así? Estas son funciones. ¿Sí? No entiendo cuando te dices que los números. Pues que tú dices que debe ser evaluada en números, digamos estas de tipo 2. No, me estás entendiendo mal. A ver, las de tipo 1, la evaluación en los números o las límites de integración que sean números es con respecto a X. Y las de tipo 2, la evaluación que sea con valores es con respecto a Y, pero tienen que tener una función para evaluar con respecto a la otra variable, que es X. Entonces, esta se mira la curva que está a la izquierda como límite inferior y la curva que está a la derecha como límite superior. Mire que en los dos habían curvas. Las de tipo 1 ustedes tienen que ver que hay siempre, o sea, que cuando usted mire la gráfica pueda distinguir una curva que está arriba y una curva que está abajo. Y en las de tipo 2, por ejemplo, estas no se pueden hacer como las hicimos las otras porque son tipo 2, ya que al verlas usted puede distinguir una curva que está a la derecha y otra que está a la izquierda. Esas curvas que están a la izquierda y a la derecha están despejadas en términos de Y, es decir, X despejado en términos de Y. Y esas las vamos a trabajar el sábado. O sea que estas integrales se hacen primero de X y después de Y, para que el Exacto. valor numérico de en Y al final. Exacto, sí. Ah, bueno. Siempre, entonces miren, siempre esos límites de integración de números o numéricos deben estar en la externa. Entonces, por tanto, aquí sería de X de Y. Que ese ejemplo lo vamos a trabajar el sábado. ¿Listo? Junto con, ahí miramos si alcanzamos a empezar integrales triples o dejamos solo integrales triples para la otra clase de hoy en 8. El examen sí sería hasta integrales dobles. ¿Listo? Bueno. Entonces, Bueno, profe, sí. la bibliografía y dejamos así ¿el qué? El taller. Le doy acá a mantener. Y quedamos en ese sentido. Ya todos listos. Esperen acá.
Bueno, muchachos, ya pues por mi parte, por mi parte ya no es más. No sé ustedes si tengan alguna otra pregunta o algo que decir, o podemos ya dar por terminada la clase. Ahí sí. No, profe, hay que tratar de resolverlas para ir traerle unas duditas o alguna vaina. Sí, para el sábado. En el taller, la facilidad es que, bueno, primero pues como es taller, la idea es que ustedes aprendan. Ya les dieron las acotaciones, ¿cierto? Miren, por ejemplo, esta la cogí del taller, ya se la dieron. ¿Sí? Ahí les piden que grafique las regiones. Entonces, por ejemplo, para ese, pues ya se las dieron. Entonces es graficar, aquí como dice de y de x, entonces y igual a raíz cúbica de x, y igual a 2, y de x sí son los puntos de 0 a 8, ¿no? Recuerden que como aquí yo estoy integrando con respecto a y, esto significa y igual a raíz cúbica de x, y igual a 2, y ahí lo pueden ver en la gráfica. Sí, la ventaja en el taller es que ya les di los límites de integración. Entonces, vayan mirando las integrales dobles y miramos el sábado si hay dudas. Entonces, muchachos, pues no siendo más. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego, que tengan buena noche, que descansen.